hay que tener en cuenta lo que es un error programático a un ESAVI, ¿sí? Que esas son palabras por ahí muy frecuentes que tenemos. Un error programático, ya lo vamos a ver más detallado enseguida, es un error que se puede evitar, ¿sí? Mientras que un ESAVI es un evento asociado a la vacuna. Eso ya no va a depender de nosotros, sino del paciente que la recibe. Entonces, arrancamos con esos conceptos y ya enseguida los vamos a ver un poco más detallados, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que saber es que no es lo mismo, que si nosotros nos preguntamos si es lo mismo vacunar que inmunizar, primero no es lo mismo, ¿sí? Porque cuando ustedes vacunan, lo que estamos haciendo es inocular, inyectar, administrar una vacuna X, la que tengamos en ese momento, a una persona. Sin embargo, inmunizar es conferir esa protección ante determinadas enfermedades, ya sea mediante la administración de un antígeno o la administración de unos anticuerpos específicos, ¿sí? Que es lo que se llamaría inmunidad activa o inmunidad pasiva. Entonces, ya acá tenemos dos conceptos para definir. Uno lo que es vacunar y otro lo que es inmunizar. Nosotros, al momento que estamos haciendo las campañas digamos, en sede o nosotros en los vacunatorios propiamente en los hospitales, primero hacemos la vacunación y esperamos inmunizar a ese paciente. Pero ya la parte de la inmunización la tiene que hacer el paciente dependiendo de su sistema inmune. Como hablamos recién, tenemos distintos tipos de inmunidad. Ustedes acá lo están viendo, tenemos una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. Dentro de esa inmunidad activa tenemos la natural, que es la que se da a través del padecimiento de la enfermedad. Un ejemplo típico de esto es, ahora el año pasado, ustedes saben que tuvimos un rebrote de sarampión y se decidió que a los nacidos a partir del año 65 se iban a vacunar, mientras que todas las demás personas no la íbamos a vacunar porque se supone que estuvo en contacto alguna vez con la enfermedad, entonces ya tenía una inmunidad activa de tipo natural, ¿sí? El otro tipo de esta inmunización es la artificial, que es la que nosotros pretendemos brindarle al paciente mediante la vacunación. Con respecto a la inmunización pasiva, tenemos la natural, que es aquella que se transfiere a nivel transplacentariamente, que el típico ejemplo y el más común que tenemos acá es cuando a una mamá de 21 semanas le colocamos la famosa DPTA, que es difteria, tétano y pertussis. Nosotros ahí estamos transfiriendo al bebé en realidad la parte de pertussis, ¿sí? Que no se lo podemos colocar al bebé cuando es muy chiquito porque son células muy grandes y ustedes acuérdense en que toda vacuna, justamente al activar su sistema inmunológico, por ahí en vez de hacerle o transferirle una inmunidad, podemos causarle daño. Y la última inmunidad pasiva, que es la artificial, es aquella que le vamos a brindar al paciente mediante las gamma globulinas. Tenemos en este momento dos tipos de gamma globulina, que es la antitetánica y la antirrábica, ¿sí? Que eso más adelante en otra charla podemos hablarlo porque es un capítulo bastante largo y complejo. Una vez que nosotros ya tenemos esos conceptos macro, que son, que no es lo mismo vacunar que inmunizar, y los distintos tipos de inmunidad, tanto la activa como la pasiva, nos puede surgir una pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros vacunamos al paciente? ¿Qué se espera de esa vacuna? Lo que vamos a esperar son dos tipos de respuesta, una a nivel primario y una a nivel secundario, que se llama así. La respuesta primaria es la respuesta inmunológica que va a tener el organismo de esa persona a la primera exposición frente al agente inmunogénico que le estamos colocando. En esta primera respuesta se dividen 4 fases, que es la fase de latencia, la exponencial, la de meseta y la declinación. Ustedes, como pueden observar acá en la presentación, la fase de latencia le dice que va de 5 a 10 días. ¿Qué significa? Ustedes acá en el gráfico lo están viendo.
Por ahí vieron que cuando nosotros hacemos las campañas y vacunamos, el paciente nos pregunta, ¿y esto cuánto tiempo tarda en hacerme efecto? ¿En cuánto tiempo yo voy a poder salir a la calle? Es la típica pregunta que nos hacen. Bueno, eso que el paciente les está preguntando es la fase de latencia. Cuando nosotros colocamos una vacuna, supónganse en la antigripal, que es la más común que hacemos nosotros, ustedes tienen que responder y aproximadamente usted tiene que esperar entre 5 y 10 días para que la vacuna comience a hacer efecto. Después ustedes tienen la segunda fase, que es la exponencial, que es cuando los anticuerpos en realidad comienzan a responder a la vacuna que nosotros colocamos. Después vamos a tener la famosa palabra que está hoy de moda, la parte de la meseta, ¿sí? Que como ustedes pueden observar ahí, tenemos la meseta y después comenzamos con la fase de declinación. ¿Por qué yo les puse IgM e IgG? Porque tengan en cuenta que dentro de los 5 anticuerpos humorales son los más fáciles para detectar. La IgM a mí me va, cuando el médico nos pide que saquemos IgM e IgG, ¿qué nos va a pedir? Primero saber si tenemos anticuerpos a través del IgM y después cuánta cantidad tenemos a través del IgG, ¿sí? Por eso se los puse. Entonces, esta es la primera respuesta que nosotros vamos a tener cuando vacunamos. La segunda respuesta, que como su nombre lo dice, secundaria, se produce ante la reexposición al mismo inmunológico, lo que va a inducir una respuesta más intensa y duradera, teniendo un periodo de latencia más corto. Este va a ir entre 1 y 3 días. Es por eso que nosotros tenemos en el calendario ciertas vacunas que tenemos que hacer el refuerzo. En el caso, supónganse, de nosotros los adultos, por ejemplo, hepatitis B, ustedes saben que tenemos 3 dosis. Primera dosis, segunda dosis y un refuerzo. ¿Por qué? Porque ahí es a donde se espera justamente esta respuesta secundaria. Y acá el periodo de latencia es más corto, porque nosotros ya colocamos una primera dosis, colocamos una segunda dosis y nuestro organismo ya empezó a reaccionar. Entonces, cuando colocamos la tercera dosis o dosis de refuerzo, nuestro organismo va a responder más rápido y como ustedes pueden observar, este dibujito ya no es igual que al primero, ¿sí? Vieron que esto se empieza, sube más, la meseta es más larga y el tiempo para que empiecen a bajar nuestros anticuerpos tarda un poco más. Es por eso que siempre es importante que los pacientes hagan el calendario completo y no se nos quede a mitad, como decimos nosotros, que es un calendario incompleto. ¿Cuáles son los conceptos en la parte de inmunización que debemos tener claro? Ustedes han escuchado hoy en día que estamos esperando la vacuna de COVID y que se habla mucho de que no es segura, no es eficaz, no es eficiente. Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de inmunización, esas son 3 palabras que nos dan una seguridad que lo que estamos tanto nosotros administrando como el paciente que lo va a recibir esté seguro de que es una vacuna confiable. ¿A qué se le denomina eficacia en lo que es inmunización? Es la capacidad biológica que tiene una vacuna para proteger al individuo en condiciones ideales. O sea, ¿qué quiere decir condiciones ideales? Que todos los pacientes tienen que tener, digamos, las mismas posibilidades, que no un paciente va a tener por ahí privilegios por sobre otros. Todos se consideran iguales y la vacuna, una vez que ya se ha, como dicen, pasado las 3 fases, todos tienen que tener esa posibilidad porque ya la vacuna está aprobada. Después viene la otra palabra que se escucha por ahí, que es la famosa inmunidad de rebaño, que no sé si ustedes escucharon el otro día, cuando se hablaban en los noticieros que en Buenos Aires, de 6 millones de habitantes, con que ellos vacunen el 60%, consideran que ese tipo de población ya no va a tener riesgo de contraer COVID, porque eso es lo que se denomina la inmunidad rebaño, que quiere decir que es el estado de inmunidad en la población que previene la presentación de epidemias, ya sea por impedir o dificultar
la presencia del virus por la cantidad de personas inmunes. Ustedes acá lo ven en las ovejitas, ¿sí? Yo tengo 5 ovejitas que están vacunadas y estas 5 van a proteger a estas 4 que no lo están. Esto es lo que nos pasa por ahí mucho con los antivacunas. Entonces ellos reciben una inmunidad o una protección indirecta que se llama, ¿sí? Pero gracias a quiénes, gracias a todos los demás que vamos y nos vacunamos, lo que hacemos que la circulación del virus tienda a bajar o se impida en lo que es la población. La otra palabra es la efectividad de una vacuna. ¿Qué es la efectividad? Y es el resultante del efecto directo de la vacuna más el efecto indirecto, que era el efecto de inmunidad de rebaño que estábamos viendo recién. Todo eso va a aportar una efectividad en lo que es la parte de inmunización. ¿Sí? Estos son 3 conceptos que nos tienen que quedar claros: efectivo, eficiente y la inmunidad de rebaño. Una vez que ya tenemos esos conceptos, vamos a ver cómo está constituido a nivel macro una vacuna. Las vacunas tienen antígenos, adyuvantes, conservantes, aditivos y extras, y en alguna bibliografía ustedes lo pueden encontrar como residuos. Esos residuos son extras, no es que sean residuos que vamos a ir a buscar a la basura. Ahora vamos a ver algunos conceptos así muy rápido de qué es cada uno. Un ayudante es lo que ayudan a generar una mejor respuesta inmunitaria. Por ejemplo, las sales de aluminio. Acá yo les agregué que sin un ayudante se necesitarían más dosis de las vacunas para prolongar esa protección. Y ustedes por ahí han escuchado que tenemos muchos antivacunas que justamente dicen que el aluminio es lo que produce autismo en los niños. Y les agregué también un dato muy importante que dice que el aluminio está presente en nuestra comida, en el aire, en el agua, en la leche materna, incluso en las leches de fórmula. O sea que por ahí ese concepto de que las vacunas que tienen coayudantes, que presentan aluminio, son los responsables en los niños de autismo, pues ustedes deben decirle que no es así. Porque si no, entonces todo niño que toma leche materna o una leche en fórmula también puede sufrir lo que es autismo. Después tenemos otras vacunas que tienen conservantes. ¿Para qué sirven los conservantes en la vacuna? Son los que evitan la contaminación de los viales multidosis con los gérmenes. Otro compuesto que vamos a encontrar en vacunas son los aditivos, que son aquellos que ayudan a que la vacuna siga siendo eficaz durante su almacenamiento. Y los últimos que vamos a encontrar que son algunos ingredientes necesarios para la fabricación de la vacuna. ¿Sí? Si bien estos ingredientes son eliminados, quedan pequeñas cantidades residuales en el producto final. ¿Estamos? Una vez que yo ya sé cómo van a ir acompañadas en sí la formación de la vacuna, vamos a ver el famoso anticuerpo o vacuna propiamente dicho. Esta es una clasificación que yo les hice a nivel macro. Vamos a tener vacunas vivas atenuadas, vacunas inactivadas, vacunas toxoides, vacunas conjugadas, vacunas de ingeniería genética y vacunas polisacáridas. Ustedes me dirán, es chino básico. Vamos ahora con nombre y apellido a lo que son las vacunas. Dentro de las vacunas vivas atenuadas, decimos que son aquellas que contienen microorganismos atenuados, como la misma palabra lo dice, a través de sucesivos pasajes por cultivo. ¿Qué quieren decir? Que estos gérmenes atenuados se van a replicar en el huésped de forma similar al microorganismo nativo, provocando en ello una respuesta inmune. ¿Sí? Dentro de estas mismas vacunas tenemos que clasificarlas en virales y bacterianas. Dentro de las bacterianas, dentro de las víricas, perdón, las más comunes Silvia, se pierde la conexión. ¿Me escuchan ahí? Hola. Hola.
¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, sigamos entonces. Dentro de las víricas, las más conocidas son RSP, que es sarampión, rubiola y papera, que se coloca en los niños. En las partes adultas estamos colocando ahora solo sarampión y rubiola. Hemos sacado lo que es parotiditis. Las otras vacunas son rotavirus, que son las que les vamos a dar a los niños para evitar las diarreas, varicela y fiebre amarilla. Esta vacuna actualmente nosotros no la tenemos en ninguno de los vacunatorios. Esa se tiene que colocar en la parte de médicos de frontera. Y dentro de las partes bacterianas, la famosa BCG, que es la que le colocamos al niño recién nacido. Estas vacunas, como ustedes pueden observar acá al costado en la heladera, nosotros vamos a tener la parte de arriba, que es la del freezer, o la parte del congelador, y después en el primer estante, que es la parte más fría de la heladera, debemos colocar este tipo de vacunas. Eso grábenselo siempre, ¿sí? Porque son vacunas que, como son virus, justamente, necesitamos que ese virus mantenga esa temperatura que va a ser generalmente entre 2 grados y 8 grados. Pero esa es la parte más fría de la heladera. Después les dije que teníamos las vacunas inactivadas. Estas contienen los microorganismos muertos por medios de medios físicos o químicos, pero van a mantener su capacidad inmunogénica, pero nunca van a producir enfermedad. Acá también se dividen en virales y bacterianas, y acá vamos a tener la hepatitis A, que es la que le colocamos a los niños al año o en algunos huéspedes especiales, la antigripal, la SALC, que acuérdense que la SALC ahora reemplaza a la OPV, que era la sabinoral, y la antirrábica. Y dentro de las bacterianas vamos a tener la de la tos convulsa. Fíjense ahora en la foto de la heladera que ya no estamos en el estante de arriba, sino pasamos al estante medio de la heladera. ¿Sí? Fíjense en cómo vamos cambiando de lugar. Las vacunas de tozoides son toxinas bacterianas que son también modificadas para eliminar las propiedades nocivas, pero siguen manteniendo la capacidad de estimular la formación de antitoxinas al ser administradas. Acá generalmente, para hacerles más fácil, vamos a encontrar la vacuna doble, que es la difteria tétano, o la triple bacteriana, que es difteria, tétano y pertussis, que es la que le colocamos a las embarazadas. Estas vacunas también se colocarían en la parte media de la heladera. Después tenemos las vacunas conjugadas, que estas vacunas se combinan con una proteína para mejorar su respuesta inmune, y acá vamos a tener la famosa Prevenar 13, ¿sí? Que es para prevenir las neumonías, y la antimeningocóxica, que es la famosa Menveo. Volvemos otra vez a insistir, todas estas vacunas también van en la parte media de la heladera. Por último, vamos a encontrar las vacunas por ingeniería genética, que se denominan, que se producen a partir del aislamiento del material genético, que unido a un vector va a inducir a una respuesta inmune. Acá tenemos hepatitis B y HPV. Como ustedes pueden apreciar, la mayoría de las vacunas que les he nombrado van en la parte media de la heladera. ¿Sí? Son pocas las que van en la parte superior, que son aquellas vacunas que necesitan de mayor frío. La última que tenemos, que es una polisacárida, que acá el antígeno es el microorganismo entero, se trata de fragmentos de ellos. Acá la única que tenemos por el momento es la famosa Neumo 23. ¿Sí? No, Sí, iban en un curso de capacitación. Bueno, vamos a ver No sé, las pero sí. presentaciones de Iba las a ver vacunas. si la cadenita la con una cruz grande. Podemos encontrar. Sí.
porque siento mucha bulla. Yo me la toqué, ¿viste? Y le busqué. Y la busqué en la carterita de ella. Presentaciones de la vacuna, nosotros vamos a tener los frascos monodosis que se llaman, ¿sí? Acá vamos a tener este tipo de vacunas que ustedes ven, que es la quíntuple, hepatitis A, DPTA, que es la que le nombré recién, y la famosa Neumo 23. Como su nombre lo dice arriba, es monodosis y se debe colocar todo el frasco, ¿sí? O sea, es una dosis completa, tanto en adultos como en niños. La quíntuple la vamos a colocar solo en niños, hepatitis A los niños de al año y algunos pacientes especiales, que en hepatitis A, si bien son frascos multidosis, tenemos presentación tanto para adultos como para niños. En el caso de que yo necesite, supónganse, hacerle una dosis a un paciente adulto y puedo usarla, pero tengo que colocar doble dosis. ¿Sí? DPTA, como dije, Hola. una vacuna solamente para las embarazadas y el personal de salud que trabaja con niños hasta 1 año. ¿Por qué? Porque tiene el componente de pertussis. ¿Sí? Y acuérdense que los niños son los que generalmente padecen de parotiditis. Entonces yo protejo al personal de salud que está en esa área para pertussis. Y por último tenemos la famosa Neumo 23, que esa se coloca en los niños a partir de los 5 años, pero si son huéspedes especiales, y en el adulto cuando yo tengo que completar el esquema una vez que ya coloqué Neumo 13, cuando pasaron los 65 años. Otra presentación que tenemos de vacuna también sigue siendo los monodosis, pero estos son liofilizados. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado voy a tener un frasquito que viene con un polvo y con el otro lado vamos a tener un solvente. Estas vacunas que tenemos en esta presentación son la antimeningocóxica, que es la famosa Menveo, la triple vírica, sarampión, rubiola y papera, la de varicela y la antirrábica. Lo que es importante en esto, chicos, y quiero que se graben esto, por favor, que los diluyentes no se pueden cambiar. Supónganse, están preparando o estamos en una campaña de sarampión, ¿sí? Como ya hemos tenido, pero esperemos que pase un poco todos los rebrotes y no tengamos que volver otra vez. Pero si tenemos que hacer otra vez una campaña de sarampión y están cargando y se les cayó el diluyente, se cayó. Nadie es perfecto, nos puede pasar a cualquiera. No es la idea, pero nos pasa, somos humanos. Lo que sí, recuerden, no se pueden cambiar ni reemplazar los diluyentes. Diluyente que se cayó, se cayó. Después ustedes nos informarán. A los chicos ahí, a Mabel o a mí de última me llaman y me dirán, mira, se me cayó un diluyente, listo, es una vacuna que se va a informar que no se administra por un error técnico. ¿Sí? Pero por ahí, cuando ha pasado que se nos ha caído o sin querer hemos mezclado los diluyentes, hemos administrado esa dosis y por ahí es peor lo que estamos haciendo. Es mejor decir se me cayó o me equivoqué y desechar una dosis que por ahí producir un daño. ¿Sí? Recuerden siempre que somos humanos y el error está. Otro tipo de presentación de vacunas que vamos a tener son las jeringas prerellenadas. Acá vamos a tener la famosa Prevenar 13, vamos a tener la Salk, ahora que es nueva, acuérdense que sacamos ya la de las gotitas, la Sabin de gotitas, pasamos a Salk, la HPV, que es la que estamos haciendo en vacunación de los 11 años, y la famosa antigripal. Ustedes fíjense bien que la antigripal en este caso tiene color gris, porque es la presentación de adultos, pero también tenemos la presentación pediátrica, que en vez de ser gris, es verde el sticker, ¿sí? En ese caso, cuando tenemos un adulto y tenemos dosis pediátrica, debemos colocar 2 dosis de adulto, y si yo tengo una dosis adulto y tengo un paciente pediátrico, lo que tenemos que hacer es desechar
la mitad de la vacuna antes de colocarla. ¿Sí? Eso siempre ténganlo en cuenta. Si ustedes tienen antigripal de adulto, van a desechar la mitad y después lo que les resta se la van a inyectar al niño. Si yo tengo un paciente adulto y tengo dosis pediátrica, tengo que pinchar 2 veces al paciente para así llegar a la dosis que corresponde. Después tenemos los frascos de multidosis y tenemos acá 2 partes. Tenemos el liofilizado y el multidosis líquido. El liofilizado, la única que tenemos en este momento es la BCG, que la podemos tener en esta presentación, y si no vienen 2 ampollas, en las cuales en una vamos a tener el polvito y en la otra vamos a tener la parte del coayudante. Lo que es importante de la BCG acá son 2 cosas. Primero, que la debemos rotular con la hora y el día que la hemos preparado, y que una vez abierto el frasco me va a durar solamente 6 horas, ¿sí? No 7, ni 8, ni 9, 6 horas. Las abrí a las 8 de la mañana, me dura hasta las 2 de la tarde. En este tipo de presentación, como ustedes ven, yo puedo perfectamente diluir el diluyente en el frasquito, cargar 0,1 milímetro, 1 milímetro, que es lo que se le coloca al bebé en forma intradérmica, y el resto guardarlo en el frasquito en el primer estante de la heladera. Acuérdense que esta vacuna va en el primer estante de la heladera. El problema que tenemos actualmente con este tipo de vacuna es que a nosotros la presentación nos los dan así como este frasquito, o sea, vienen 2 ampollitas. Cuando yo lo preparo, me va a quedar todas esas dosis en una ampolla. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos tratando de juntar la mayor cantidad de niños, porque si no, yo no puedo dejar la vacuna preparada y abierta. Y ustedes acuérdense en que dijimos que tenemos 6 horas de preparado. Entonces, la idea es ir a la maternidad y tener mínimo 5 o 6 niños, y una vez que terminamos de hacer la vacunación, lo que nos queda acá, lo tiramos. ¿Qué pasó? Es para que la niña esté... Dígame, ¿cómo se pedía? Sí, Un segundito. ¿Eh? Sí, ya la agarré. porque estamos contaminando. Si yo dejo las jeringas cargadas, por ahí pasa de que muchos me dicen, ¿qué pasa si yo voy cargando para ahorrar tiempo? No es lo ideal. Eso que no es lo ideal, porque la vacuna va a perder su efectividad, que era una de las cosas que queríamos lograr, y otra que no corresponde. Dentro de los frascos multidosis en forma líquida vamos a tener hepatitis B, PTA y no me acuerdo, PTA. Acá lo importante de todas estas vacunas que tenemos es que se deben rotular, y el frasco abierto me va a durar solamente 4 semanas, o sea, 1 mes. Yo lo abro hoy día, le tengo que colocar acá escrito o un sticker, algo que a mí me indique que yo 3 de diciembre abrí ese frasco que me va a durar hasta el 3 de enero. Supónganse que abrieron hepatitis B e hicieron una sola dosis. Este frasco, al igual que para el niño, tengo que colocar 1 centímetro. Haciendo copre un micrófono. Sí. Por Supónganse favor, que el micrófono. Alejandro, cierra el micrófono, por favor. Gracias. Gracias, chicos. Supónganse que yo de hepatitis usé una sola dosis y estamos llegando al 3 de enero y yo lo abrí el 3 de diciembre y tengo que descartarlo, porque muchos me dicen, pero es una pena tirarlo. No importa la pena, pierde la efectividad del frasco. Por eso la política del frasco abierto dice que dura 4 semanas. Hayamos puesto 1, 2, 3, 5 o las 10 dosis. Frasco que abro, frasco que rotulo, frasco que a las 4 semanas descarto. ¿Sí? Y la única vacuna que nos ha quedado hoy en día en forma oral es la vacuna del rotavirus. Esas son las distintas presentaciones de vacuna que ustedes se van a encontrar. Vamos ahora a otra parte importantísima, más en ustedes que están en las sedes, que es la famosa cadena de frío. Ustedes saben que las vacunas son productos biológicos termolábiles, que nosotros le decimos. ¿Qué significa eso?
que pierden temperatura muy rápido. Y uno de los ejes principales es mantener esa cadena de frío. Si yo a la vacuna no le doy cadena de frío, esa vacuna no es segura. Si no es segura, no es eficaz. Si no es eficaz, tampoco es eficiente. Entonces, en realidad, esa vacunación que yo estoy haciendo en el paciente es inútil. Como dijimos a un principio, ustedes acuérdense en que las vacunas mantienen su cadena de frío. Entonces, si esa cadena se interrumpe por algún motivo, va a perder eficacia, va a tener cambios en la estructura, porque ustedes acuérdense en que teníamos muchas vacunas que estaban hechas por toxoides, unas por virus, otras por bacterias. Entonces esa toxicidad va a aumentar porque se va a empezar a degradar en realidad la composición en sí de la vacuna. Y va a haber un aumento en la reactoxicidad de las vacunas a nivel local. Ustedes, alguno capaz que les ha pasado, que cuando se han colocado la antitetánica, que es una de las que más duele, nos dejan el brazo rojo y con dolor muchísimo. Ustedes imagínense, perdemos la cadena de frío, parte del aluminio, que por ahí hablamos al principio, forma un coayudante de este tipo de vacuna, nos va a hacer una reacción local importante, y si el paciente encima es medio arisco a las vacunas, no va a querer volver más. Y vamos a perder un paciente, perdemos una oportunidad de vacunar cuando estas pequeñas cosas por ahí pueden ser evitables. Y tenemos, en el tercer punto acá, una reducción del periodo de validez de esa vacuna. Que quiero yo que les quede claro a ustedes. Ahí ustedes leen que el deterioro causado por temperaturas inferiores a 0 grados es irreversible. ¿Por qué decimos que es irreversible? Porque por ahí las heladeras pasan que, si bien debemos tener un termómetro para ir controlándolo, cuando nosotros vamos de un día para el otro, notamos que la temperatura de la heladera está en bajo 3 grados. Hay vacunas que se pueden recuperar. Hay otras vacunas que no. Por eso dice que es irreversible. Después, cuando nosotros tenemos un deterioro causado por temperaturas superiores a los 8 grados, eso ya es acumulativo. ¿Por qué decimos que es acumulativo? Porque la heladera no la deberíamos abrir para que nos supere esos 8 grados. Si la heladera anda bien, de la única forma en que la temperatura se nos va a empezar a ir o a escapar, como decimos nosotros, es porque o la abrimos mucho o hubo un corte de luz que puede haber sucedido, que ha sucedido de hecho en algunas delegaciones, y al no tener un grupo electrógeno hemos perdido en cierta forma esas vacunas, pero bueno, esas son cosas que tenemos que tratar de trabajarlas, ¿sí? Por eso decimos que eso es acumulativo, porque ya nos pasó una vez, nos puede pasar otra vez. La idea es que no nos pase. Una vez que ya nos pasó una vez, tendríamos que abrir el paraguas y ver cómo podemos evitar eso. Lo que yo acá les quiero hacer que ustedes vean es el recorrido que hacen las vacunas y el por qué yo les digo recién lo de la importancia de la cadena de frío. Una vez que la vacuna se fabrica, va a viajar generalmente en avión, de ahí va a llegar al aeropuerto. Ustedes imagínense que acá la vacuna ya salió, supónganse, a menos 3 grados, por decirles algo. De aquí que subió al avión ya puede haber perdido 1 grado. Y del avión hasta que llegó al aeropuerto sigue perdiendo 1 grado. O sea que acá ya la tenemos prácticamente en 0 grados. Una vez que llega al aeropuerto se descarga y pasa lo que vendría siendo nuestra aduana. En nuestra aduana ustedes han escuchado que hemos tenido vacunas en container que han estado más de 5 meses. Por más que tengan el frío necesario, esos siguen perdiendo cadena de frío. De ahí a nivel Buenos Aires recién viajarían a lo que en este caso en el nuestro sería el vacunatorio central. Y de ahí recién pasaría a lo que vendría siendo, en el caso nuestro, los vacunatorios nuestros, y si no pasan a la parte, creo, no sé, chicos, ahí, si van a la parte de crónicos, y recién de crónicos pasarían a ustedes a la sede, ustedes estarían acá, para recién, otro escalón más abajo, pasar recién al paciente. Entonces, fíjense en todos los pasos que da una vacuna y lo importante de mantener esa cadena de frío. Porque si vamos sumando que vamos perdiendo 1 grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado, 1 grado,
sea, la vacuna ya no nos llega, digamos, en condiciones tan, digamos, óptimas, por usar una palabra, en cuestión de temperatura. Y si a eso le sumamos que nosotros no tenemos los controles necesarios de la temperatura, peores. Entonces, son errores, por eso dicen que son errores acumulativos y algunos pueden ser reversibles. En las sedes, ustedes deberían tener una heladera que sea de uso exclusivo para las vacunas. No sé en realidad si por ahí se puede contar con un, digamos, un uso exclusivo tan así para las vacunas, que sería, digamos, lo ideal. ¿Qué es lo aconsejable si lo tienen? Y si no la tienen, en el momento en que ustedes están haciendo campaña, lo ideal es que la heladera tenga que estar a 15 centímetros de la heladera, de la pared, perdón, ¿sí? Debe estar en un lugar fresco, bien ventilado, a la sombra y alejado de toda fuente de calor, justamente por lo que terminamos de hablar, para evitar que sigamos teniendo más pérdida de frío, de frío. A una distancia, como les termino de decir, de 15 a 20 centímetros, sobre una base nivelada y enchufada directamente, porque por ahí tenemos el otro problema, que las heladeras están conectadas con zapatillas o con alargadores. Y por ahí nos ha pasado que las tenemos en las zapatillas y van sin querer y desenchufan la heladera para enchufar la cafetera o para tomar algo, ponemos algo electrónico y sacamos justo el enchufe que no teníamos que sacar, que era el de la heladera. Y ahí se nos arma el lío con la cadena de frío. Por eso es que lo aconsejable es que la heladera tiene que estar enchufada directamente. Bueno, acá tenemos la presentación de una heladera, ¿sí? Ustedes verán que en la parte de arriba tenemos que colocar lo que es el freezer o la conservadora. Vamos a colocar ahí paquetes de agua, que se llaman así, y tienen que estar separados. Ustedes ven una pequeña distancia, esto se supone que debería llegar hasta acá, hasta el fondo, ¿sí? ¿Para qué? Para que entre medio de los paquetes circule aire, lo que va a hacer que mantenga todo el frío en la heladera. Después, ¿qué otra cosa importante que deben hacer ustedes cuando reciban vacuna y estemos haciendo alguna vacunación de campaña? Que tienen que hacer mínimo 2 controles de la heladera, uno en la mañana y uno en la tarde. Que las vacunas no se deben guardar en la heladera, en la puerta de la heladera. Eso grábense también, chicos. No puedo tener en la heladera ningún tipo de vacuna. En la parte de abajo de la heladera debemos colocar botellas de agua. ¿Qué botellas? Cualquiera, de la marca de gaseosa que ustedes quieran, no interesan, pero tienen que tener botellas de agua para justamente lo mismo que en la parte de arriba, para favorecer la circulación de aire frío, lo que va a hacer que nos mantenga el frío interno, ¿sí? Conservar las vacunas rotuladas. No tenemos que mezclar todas las vacunas en una sola caja. En el caso de ustedes, por ahí es más fácil porque ustedes reciben, cuando hacemos antigripal, solamente antigripal, o cuando hemos hecho sarampión, solamente las de sarampión. Lo que sí tienen que tener en cuenta cuando hacen una vacuna que viene para diluir, que por un lado yo puedo tener todos los diluyentes juntos en una cajita y por el otro todo lo que es el polvo, o si no lo tienen en la presentación original. Eso sí se permite, pero no cuando tienen más de 2 vacunas, mezclarlas. Las cajas tienen que estar rotuladas. Y una vez por semana debemos verificar si no tenemos hielo atrás en la heladera, y si supera 1,5 centímetros debemos descongelarlo. Esta sería la presentación. Y otra cosa fundamental, que una vuelta me dijeron ustedes, esto que ustedes ven acá es un termómetro, que deben tener un termómetro interno para así tener y asegurarse la temperatura de la heladera. Esto es lo que nosotros pretendemos que ustedes tengan cada vez que hagan alguna campaña o nos ayuden a nosotros en la sede. ¿Qué es lo que tienen que tener en la puerta de la heladera? Esta planillita, que es la planilla del control de la temperatura, que por eso dijimos que lo hacemos dos veces al día, en la mañana y en la tarde. Cuando ingresa colocan la temperatura y lo firman.
Cuando se van, miran el termómetro, vuelven a anotar la hora, la temperatura y quién la controla. Y después quién recibe. Esto se debería llenar todos los días y tiene que estar en la parte delantera, en la puerta de la heladera. Esto que ustedes van a ver acá al costado es un plan de contingencia, como dice acá. Esto es en el caso de cómo tienen que hacer ustedes si se corta la luz y ustedes no estaban en la sede, ¿sí? Supónganse, ustedes trabajan hasta las 5 de la tarde y hubo un corte de luz a las 10 de la noche. Cuando volvieron al otro día, vieron que estaba todo mojado. ¿Qué hago con esas vacunas? La tiro, la guardo, la puedo usar. Entonces ustedes acá tienen el plan de contingencia. No tienen que tirar ninguna vacuna, ¿sí? Hay que poner las vacunas en cuarentena, que se llama. ¿Cómo que es la cuarentena? La van a colocar en cadena de frío, nos van a avisar y nos las van a volver a mandar otra vez. O sea, se lo van a mandar en el caso de ustedes a Mabel o a los chicos ahí en OSEP Central, para eso mantenerlos nuevamente en una cadena de frío y se hace la cuarentena, ¿sí? Las tenemos 40 días ahí en observación, que por ahí incluso tenemos que mandarlas al vacunatorio central y ellos hacen un seguimiento del comportamiento de esa vacuna. Si ellos creen que esa vacuna se puede usar, la van a usar ellos ahí en el vacunatorio y a nosotros nos van a reponer esas dosis, ¿sí? Pero ustedes recuerden, no tiren ninguna. Vamos a, yo les voy a mandar, o en el caso de Mabel, les va a mandar una planilla, que es el desvío de temperatura que se llama, y ustedes van a tener que poner ahí los datos. ¿Cuándo fue? ¿El día que fue? ¿La hora aproximada en que fue? Porque capaz que ustedes me dicen, y yo me fui a las 5 y teníamos luz y volví hoy a las 7 de la mañana y el vecino de al lado me dijo, pero no sabemos cuánto duró ese corte de luz. Entonces esos datos son muy específicos para llenar esta planilla del desvío de temperatura. Y lo último es lo que les dije recién, que se van a comunicar con el encargado de ustedes para ver qué vamos a hacer con esas vacunas. Si las mandamos de vuelta a lo que es la OSEP, si van a hacer ustedes la cuarentena o si van directamente al vacunatorio y ellos le van a hacer un seguimiento. Todo eso va a depender justamente cuando ustedes completen la planilla de desvío de temperatura. Lo que pedimos siempre ahí es que sean datos lo más completo que se pueda, ¿sí? Porque es muy importante tener en cuenta el tiempo que han estado las vacunas sin el frío. Lo otro que es importante son los paquetes fríos, ¿sí? Ustedes tienen una heladera, que es donde va a llegar supuestamente el stock general, pero ustedes no van a estar abriendo y cerrando la heladera cada vez que vaya un paciente. Lo ideal es que tengamos unos termos o unas conservadoras. Esos termos o esas conservadoras, ¿cómo las vamos a preparar, que se dice? Y necesitamos paquetes fríos. Dentro de los paquetes fríos vamos a tener los paquetes fríos con agua, paquetes fríos con soluciones causales. ¿Cuáles son cada uno? Los paquetes fríos son este tipo de plástico que tienen una tapa que a mí me va a permitir rellenarlos con agua, que contienen solamente agua, ¿sí? Que se pueden cargar y descargar y que su punto de congelación o solidificación se va a encontrar a 0 grados, ¿sí? Esto es lo más común que yo creo que ustedes pueden manejar y deben tener ahí en la sede. Los otros son los paquetes fríos con soluciones eustéticas. Estos son, muchas veces lo hemos visto, cuando el paciente va y compra una vacuna y viene con un paquetito que parece gel lo que trae adentro. No es que parece, sino justamente es gel. Por eso dice que contiene una mezcla de gel o líquido con propiedades especiales. Tiene también un punto de congelación y solidificación, que por ahí se suele encontrar por debajo de 0 grados. Esto hace que se puede presentar el líquido, pero tiene una capacidad de conservar por ahí a las vacunas a menos 0 grados. Y eso por ahí es un problema, porque pueden por ahí congelar a la vacuna, y cuando congelan algunas vacunas, esas sí se pierden. Por ejemplo, la HPV, que es la que por ahí se manda a comprar y llega el paciente con el paquetito, si llega congelada esa vacuna no se puede colocar porque perdió efectividad. Por ahí les puede haber pasado también con la antigripal.
con el famoso tetabulín, que por ahí algunos algunos farmacéuticos se las ponen con este tipo de conservante y en realidad ese no necesita conservante, así que ojo con eso. Bueno, y esto también se los identifica porque como ustedes pueden ver ahí, la punta no tiene, digamos, tapita como los anteriores, ¿sí? Este tipo de paquete se utiliza mucho en el caso de lo que la veo ahí, Adriana, no sé si las tienen en la sede de Luján, pero esto se puede utilizar para ir, por ejemplo, a potrerillos, porque van a conservar, digamos, un poco más la cadena de frío, pero hay que tener cierto cuidado que no se nos vayan a congelar las vacunas, ¿sí? Eso está bueno para ver las campañas cuando se hacen así en lugares bastante alejados. Acá tenemos cómo vamos a preparar en sí el termo para utilizarlo. Tenemos el freezer o la heladera, ahí tenemos todos los paquetitos. Debemos sacarlo y dejarlo reposar sobre la mesada, porque ustedes acuérdense que esto arriba van a tener un poco de hielo, entonces tenemos que esperar que se salga un poco la escarcha y recién ahí armar el termo con las vacunas, ¿sí? Ustedes están viendo ahí el dibujito. Una vez que yo ya lo descongelé, voy a armar el termo. ¿Cómo vamos a armar el termo? Así, fíjense. Todos los paquetes de hielo tienen que quedar alrededor, ya sea tanto. Este es un termo de los habituales que encontramos y estos son una caja grande, que es la que tenemos para salir a hacer terreno. Nosotros en los vacunatorios, tanto en el Hospital del Carmen como en el Fleming, salimos a hacer vacunación de terreno, por ahí hemos ido a lo que es parque zoológico y otro lado, entonces salimos con una conservadora que es bastante grande, entonces necesitamos una cadena de frío duradera, entonces ustedes ven cómo vamos colocándolo alrededor. Y esta sería la conservadora habitual que ustedes pueden llegar a tener. En el caso de ustedes van a tener solamente una vacuna. Esto está acá, yo se los he dejado y acá arriba por ahí se los he puesto. ¿Qué es el primer cuidado que deben tener? ¿Sí? Las vacunas no pueden estar en contacto directo primero con el frío. Por eso es que ustedes ven que esto tiene acá una cierta recipiente. Si lo tenemos en contacto directo con lo que es el paquete de frío, se nos va a congelar. Lo ideal es mantenerlo así, rotuladas, ¿sí? O en cajitas, con el termómetro, es lo ideal. ¿Qué pasa en este caso? Ustedes ven acá, no sé si se puede ver, que yo acá tengo una tapita, una vacuna, por así decirlo, de tapita azul, una violeta y una con un sticker amarillo. Esto a mí me permite por ahí tener errores programáticos. ¿Qué es un error programático? A trabajar en forma automática y decir, yo sé que acá de este lado, del lado derecho, tengo todas las pentavalentes y del lado izquierdo tengo las dobles. Entonces por ahí manoteo, saco un frasco sin querer y estoy colocando una vacuna que no era. Por eso las vacunas se deben conservar en un lugar separadas y rotuladas, no así todas mezcladas. ¿Sí? Ojo con eso, ni tampoco preparadas en la jeringa. ¿Qué es un error programático? Que era lo que veníamos hablando al principio. ¿Se acuerdan que yo les dije que no es lo mismo un error programático que un ESAVI? ¿Por qué yo empecé definiendo lo que es vacuna, lo que es inmunizar, los tipos de inmunización, cómo estaba formada una vacuna, qué es un coayudante, qué es un diluyente, cuáles son las presentaciones de la vacuna, cuál era la cadena de frío ideal que debemos tener? Justamente para no llegar a cometer un error programático. ¿Qué es un error programático? Es aquel que es causado en el ciclo del uso de la vacuna por un error, y fíjense en ustedes, que puede ir desde el almacenamiento, si yo no tengo una buena cadena de frío, una heladera colocada a 15 centímetros de la pared, si no tengo una temperatura adecuada con el correcto registro en la preparación de la vacuna, porque acuérdense que hablamos de lo que era un coayudante, un diluyente. Les dije que no se pueden intercambiar los diluyentes en el manejo
es lo que le termino de decir recién. Yo en los termos no puedo tener más vacunas mezcladas porque el error está ahí a la vuelta. Y es lo que dije al principio, somos humanos y nos podemos equivocar. Y también en la administración, en la dosis, el paciente, la vía, porque hay vacunas que son intradérmicas, vacunas que son subcutáneas, vacunas que son intramusculares, que por ahí nos ha pasado. No crean que solamente les pasa a ustedes, por ahí hasta el más viejo les pasa de tener esos errores porque somos humanos. Entonces, resumiendo esto, ¿qué es un error programático? Es un error operativo, que es o son prevenibles por parte, en este caso, del vacunador, ¿sí? Vacunador o enfermero. ¿Qué es la vacunación? ¿Qué es la vacunación segura? Para llegar a una vacunación segura, tenemos los 5 correctos, como estamos acostumbrados en la enfermería. Persona correcta, vacuna correcta, dosis correcta, vía correcta, y correcto. Yo tengo estos 5 correctos al momento de vacunar. Los errores programáticos van a desaparecer o deberían disminuir. Y ahí sí vamos a dar aparición a un ESAVI, que era un evento asociado a la vacuna. Pero ya es la vacuna, no es algo que vamos a producir nosotros. ¿Sí? Para ir ya finalizando, una buena práctica en lo que es vacunación nos va a seguir, son estos 5 pasos o 6 pasos que ustedes ven ahí, que es un almacenamiento correcto de la vacuna, al principio y al final de cada jornada laboral que se deben registrar las temperaturas en la planilla habilitada, que se debe revisar periódicamente el espesor de la capa de hielo del congelador, porque si yo no hago esto, es casi imposible que yo tenga un buen mantenimiento de las vacunas, que se deben revisar las fechas de vencimiento y la rotulación de los frascos abiertos, en el caso de que trabajar en un frasco multidosis, que se debe chequear stock, porque ustedes no nos pueden decir un día antes, supónganse, que en San Rafael o en San Martín nos estamos quedando sin dosis, porque por una cuestión de distancia se nos hace imposible llegar. Sin embargo, ustedes están advirtiendo con tiempo, dentro de 2 días nos vamos a quedar sin vacunas, se nos hace más fácil operativamente dándoles a ustedes las dosis necesarias y respetando más que nada el almacenamiento y las temperaturas. Y lo que es importante, registrar todas las dosis aplicadas. Que particularmente que por ahí lleva mucho trabajo el registro. Y por ahí, enfermería, cuando tenemos que registrar en papel, peor todavía porque somos, no es que seamos vagos, sino nos cuesta. Más el trabajo que ustedes tienen en la sede, créanme que es un trabajo realmente que nos sacamos la galera y sabemos que es mucho y es arduo y se les agradece por ahí el registro en planillas, que por ahí nosotros somos muy quisquillosos con eso. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que tanto el registro en planillas, que es lo que va a SAMET, que es el sistema provincial, es lo que a nosotros nos permite recuperar las dosis que a su vez les damos a ustedes. Si ustedes no nos hacen un registro bueno, eficaz, completo, ¿sí? Como ya todos sabemos, no podemos nunca devolverles ese stock cuando ustedes nos dicen, pusimos 40, pero ustedes tienen registradas 20. Entonces necesitamos que el registro sea en tiempo y forma real. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos, digamos, se terminaría lo que es las generalidades de las vacunas. Lo bueno o lo ideal de esos errores programáticos es tratar, digamos, de decirlo, de no quedarnos con eso, porque a nosotros nos va a permitir ir viendo qué errores tenemos y qué ir modificando.